5 de la tarde, 9 minutos, claro. No solamente estamos en D2 en YouTube. D2, ¿qué es? Esa es la pregunta. No llama. Está hablador, cuélguenle ese man. Para También quienes quieran seguir Noticias Caracol, estamos en D2, por supuesto, pero estamos en nuestros canales de Noticias YouTube. Caracol en vivo en YouTube y en noticiascaracol.com. También, ahí está, por supuesto. Óigame, es que salió Lucho, hombre, salió Lucho. Minuto 101. Minuto 100. Salió Luchito. Sigue ganando. La Organización Mundial de la Salud declaraba el COVID-19 como pandemia. ¿Se acuerda? Alertó al mundo sobre la gravedad del virus. En uno de los informes especiales que se han hecho en estos días, hemos hecho en Noticias Caracol bajo la dirección de Juan Roberto Vargas y Alberto Medina, hay una narración de Carlos Barragán del domingo que yo le recomiendo a todos que lo puedan ver. Una crónica de nuestro matador, nuestro Carlos Barragán, que es un gran cronista, que hace en una sola nota el recuento de cómo nos metimos en eso. Yo tengo grabado en la memoria, Pedro, en diciembre 2019, que nos paramos con Malú en el wall, en la pantalla gigante que tenemos nosotros en Noticias, es el video wall, sí, señor, la pared de video, y hablamos de que había un caso de un virus rarísimo en un pueblo en China, pero lo hablamos así, como una cosa. Wuhan. Era muy incipiente en ese momento. Pero ¿cómo se dice Wuhan? Wuhan? Entonces decían, díganlo así. Wuhan. ¿Qué es eso? Que un COVID, claro, era una cosa extremadamente lejana para lo que iba a pasar después. Pues un 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el COVID como pandemia y ahí arrancó esto. De las experiencias en los informes especiales que hemos hecho en Noticias Caracol es lo que nos deja la pandemia, y las experiencias, por ejemplo, lo compartimos. Este programa es patrocinado, no, este programa lo hicimos durante mucho tiempo, todos desde la casa, con perros que ladraban, con niños que lloraban, con el domiciliario que timbraba. Con un sacrificio de todo el equipo técnico y humano también, los operadores, los productores, sacándonos al aire desde las casas, era muy complejo. Nuestros productores y Control Master, durísima. Cuando empezamos a volver al canal, que éramos muy poquitos, Dieguito, eran noticias, radio, pero muy pocas personas. Yo me veía pronto con mis compañeros de radio, pero yo originaba el programa abajo. Esencial. Era el personal esencial. Ricardo Rego presentaba deportes desde el segundo piso. Sí. Jorge presentaba en... Ricardo presentaba desde la cafetería, que da contra la fuente de Caracol. María Lucía y yo nos turnábamos una semana ella en la casa y una semana yo en el set. Y el noticiero se alargó 1:30 y hacíamos el programa de radio 3 horas desde la casa, y después ya hacía yo el noticiero desde la casa, que era un rollo, pero anecdóticamente ver que mis hijos eran los productores y escenógrafos, ¿no? Era muy importante, y esa experiencia, claro, de poder trabajar. Hay unas anécdotas, porque cuando yo estaba al aire con todos ustedes, para poder hablarle a mis compañeros del Control Master, están Eduardo, está Mauricio, está Otto, se turnaban para estar uno solo aquí. Entonces, para decir que me cerraran el micrófono para dar una instrucción, yo hacía y entonces arranqué para señalarles que me cerraran para decir algo, y arrancar. No les di papaya sino a estos, para que arrancaran que era una cosa complicadísima, todo por chat. Así lo aprendiste de mí. ¿Cuál era? Pero ¿verdad? Pero era un programa, y después creamos el fin de semana. Diego, ¿te acuerdas de la tardeada? Que fue como no había transmisiones de fútbol, como no había más programación, hablando con el doctor Gallego, nuestro jefe, en radio, entonces hagamos un programa donde sea charlas de cosas, y nos unimos con Dago García y con Juana Uribe y Constaín y San Pedro y Paniagua, y nos sentamos a hablar 2 o 3 horas en radio, que fue muy rico también, pero de las experiencias cuando dijeron pandemia, en la parte laboral, por ejemplo, fue compleja. Claro, realmente fue muy retador para todos, y además en lo personal, porque también la pandemia en algún punto llegaba y tocaba a nuestras familias, ¿no? Entonces también era súper cuando complicado. Ya comenzó, cuando cada vez más cerca. Mi señora dio una frase cuando estábamos en eso, dijo: ojalá esto solo se quede en anécdota, porque cuando esto se dejó de quedar en anécdota y empezamos a recibir las noticias, Pedrito, tú que las tuviste tan cerca, nosotros que las tuvimos tan cerca, y fue muy duro, porque ya empezamos a perder familiares y amigos. Creo que a todos nos tocó el alma y el corazón. Ahí ya dejó de ser la anécdota de trabajar desde la casa, ¿no? Y también no olvidemos cuánta gente se vio afectada. Muchos, por ejemplo, restaurantes, pequeños comercios que tuvieron que cerrar. Y la labor del personal de salud.
¿Se acuerda, Jorge, que salíamos a aplaudirlos? Aplaudirlos. Con la cacerola a las 8. Aplaudirlos a las 8. ¿Se acuerda que lavábamos las llantas de los carros? Nunca entendí por qué, pero bueno. Sí. ¿Qué canción? Volveremos a juntar. Hubo varios artistas que sacaron canciones sobre eso. Sí, hubo varios artistas. Pero el Volveremos, que era el que en España arrancó la ola mundial. Uno que fue viral, sí. Había unas imágenes que pasamos ahora en los especiales de Caracol, Fue de Noticias viral, Caracol, irónicamente. de los conciertos de artistas que daban en los vecindarios. A mí me tocó en el barrio mío, me tocaba que pasaban artistas. Serenatas. Y uno les daba plata. Pues claro. Volveremos a brindar. Volveremos a... Ese no es Camilo. Parece. Estoy como Amparo. Sí. Me erizo. Y nos fue bien a los que sacamos tapabocas, alcoholcito. ¿Qué le pasa? ¿Usted vendía eso? Sí, Muchos emprendedores salieron a ¿Usted sí partir de sacó la alcohol? pandemia. Obvio. Sí. Yo tengo 3 galones de alcohol por si alguien... Todavía usamos. Y 4 rollos de papel higiénico me quedan todavía. Se hizo popular la moringa. ¿Sabe por qué declaró la Organización Mundial de la Salud ese 11 de marzo la pandemia? Porque ya había 4.300 personas muertas. Habían muerto. Las imágenes de Italia eran impresionantes. Las que veíamos a final del 2019 en Italia era muy duro ver las familias que empezaron a despedirse a través de videollamadas por iPads, porque pues no podían ir a los hospitales. Y ya se despedían porque iban a fallecer. Que hayamos perdido la memoria y que hoy a todos nos da gripa, pero nadie se pone un tapabocas. Sí, es cierto. Y sigue muriendo gente por COVID. Cierto. Sí. Ya, doctor Camilo, ya muchas veces le dicen uno, puede ser COVID o COVID, pero no vamos a investigar si lo es. Hay que cuidarse. Claro, si usted decide hacer una prueba, porque hoy en día venden las pruebas para influenza, pruebas para COVID, pero resulta que hay unos síntomas que se complican y usted termina en el hospital y fallece y usted no sabe si de pronto, pues la familia o en un principio no sabe si usted tiene COVID o no y se deja complicar. O hasta una influenza, hay gente que sigue falleciendo por virus. Rápidamente, a todos mis compañeros, porque llegamos al tema, porque hace 5 años se declaró la pandemia. Rápidamente, ¿qué le dejó de enseñanza la pandemia, Pedro? A mí mucha tristeza. Silvia. Uy, el valor de la familia. Sí. El valor de la familia. valor de la María Auxilio, una enseñanza de la pandemia. Sí, saber que la vida te cambia en un momentico, mi George. En un momentico cambia todo, pero sí, el valor de la familia, de los amigos. Santi, ¿qué te dejó de enseñanza la pandemia? 2 cosas, que entre todos sí se pueden hacer las cosas. Y la otra, que si hubiéramos tenido otro gobierno, seguramente no estaríamos vivos muchos. Álvaro, ¿qué te dejó de enseñanza la pandemia? Pues en estos días estuve reflexionando y creo que la pandemia dejó algunas cosas buenas, pero hizo mucho daño, porque le enseñó a la sociedad, yo creo que toda esta frialdad, esta insensibilidad que se está viendo hoy viene mucho de ahí. Cuando la gente empezó a decir, bueno, a mí ya no me importa que se mueran otros miles, pero yo necesito abrir mi negocio. Uy, sí. Cuando la gente empezó a decir, ¿y por qué no me protegen a mí, que yo sí me he cuidado? Y los descuidados, pues que se mueran. Cuando se empezó a ver que el Estado se entrometía a dar órdenes y la gente empezó a privilegiar su vida cotidiana, todo eso yo creo que hizo un cambio muy profundo en la sociedad y nos hizo más fríos, más insensibles, y de eso se está viendo ahora. El hecho de que se aplauda tanto actitudes como las de Donald Trump, tan insolidarias con el mundo, tan basadas en la fuerza y eso de patear a los débiles. Hoy The Economist decía que era una manera mafiosa de tratar al mundo. Sí. Yo creo que mucho viene de la pandemia. Enseñanza que te deja la pandemia, Oscar Iván. Solidaridad. Enseñanza, Dieguito Briceño. Que la especie humana es una cosa muy rara, Jorge, porque todos pensamos que íbamos a salir mejores, que íbamos a valorar más a la gente que teníamos cerca, que íbamos a valorar más el trabajo, la familia, la salud, y como que se nos olvidó. Entonces seguimos llenos de odio después de haber pasado por una cosa que nos debió haber unido mucho más. Enseñanza que te dejó la pandemia, Julito.
la libertad que tenemos de locomoción, ¿no? Digamos que encerrados, no podíamos visitar a nuestros familiares, ir a algún lugar, siempre estando en nuestras casas con nuestras familias, pero ese encierro era muy duro, ¿no? Entonces yo creo que a veces uno no valora eso, a veces reniega de porque tengo que ir, tengo que hacer, pero yo creo que ese tiempo nos sirvió para valorar mucho eso. Enseñanza, mi querido Camí. Que los que un día son héroes y los aplaudimos, al día siguiente nos olvidamos de ellos. Y hablo del personal de salud. Enseñanza que te deja la pandemia, Lorena. El autocuidado, saber que hay que seguir cuidándonos, lo indispensable que es el lavado de manos que antes veíamos como tan insignificante, pues lo importante que fue en ese momento, y las amistades que surgieron en esa pandemia, porque nos conectamos mucho por videollamadas, por distintos medios, reuniones digitales. Esas amistades que surgieron también en pandemia, pues quedan. Enseñanza, Esteban. La vida realmente es lo único importante, la salud. La salud creo que le veníamos dando, y seguramente sigue pasando, como mucha importancia a una cantidad de cosas todos los días, a vivir de afán, a vivir corriendo, persiguiendo, yo no sé, porque el tiempo es muy efímero y la vida y la salud es lo único que realmente importa. Eso es lo único. El resto no importa. Enseñanzas, experiencias. Hace 5 años declaró la Organización Mundial de la Salud. Y a ti, Jorge Alfredo. Eso, es que se me está como... Se me quiebra la voz. Paro, sí, se me quiebra la voz. Porque fueron tantas experiencias buenas y bonitas y en familia. Si me permites tutearte. Si me permites tutearte. pero también experiencias muy fuertes, como dice Pedro, de pérdidas de personas cercanas, que dejó de ser una anécdota para llegar a ser un dolor inmenso de personas que ya no están con nosotros y que no sabemos para dónde íbamos ni en qué estábamos. Y también me da esa reflexión que hacen algunos de ustedes. Si eso que pasó, de verdad, como decía Linero un día, el padrino, nos dejó la enseñanza práctica de volver a hacerlo bien, o fue como si no hubiera pasado y como si no hubiera pasado. El momento ya. Y eso sí es muy grave. Y entonces, Jorge, que aprovechemos para enviarle un saludo a todo el mundo que nos escucha, a toda la gente que nos ve, de valorar mucho más la familia, los amigos y el trabajo. Ya pasamos por una época donde de un momento a otro podíamos perder muchas cosas y no las estamos valorando. Hoy hay mucha desunión, mucho odio, mucho egoísmo, rencor, mucha rabia en esas vainas de las redes sociales. En 5 años de que el COVID se volviera pandemia y lo hubiera declarado la Organización Mundial de la Salud. Recuerdos que nos quedan en el alma y en el ¿Puedo corazón. opinar? Ay, ¿Me permites opinar? ¿Qué pasó, George? A mí, sin lugar a dudas, lo que más recuerdo es el helecho. ¿El qué? El helecho. El de la Claro, terraza. lo que pasa es que como claro, a la gente le divertía mucho, sobre todo nosotros todavía no hacíamos visual radio en ese momento. Gracias a Dios, Ole, pero entonces, claro, empezamos a conocerle el interior de la casa a todo el mundo, a los presentadores de televisión, nuestros amigos de día a día, el interior a Lorena. de Noticias Caracol. El helecho. ¿Cuál es el helecho? No. ¿Quién le quiere conocer el helecho? La mata. ¿Cómo así? ¿Es un helecho? No entiendo. Pero no tengo el hecho, ¿qué hacemos? Pódelo. No, ese es el hecho, ese es el hecho. Y en la casa, El hecho es que no tengo un helecho. en la casa de Jorge Alfredo había un helecho en la parte de atrás de la terraza donde se ubicaba para hacer Noticias Caracol. ¿De Jorge Alfredo? No, de Jorge Alfredo. No, era una matica, un helecho que puso mi mamá. Entonces Era un bonsai. No, también, pero no hay que contar. ¿Qué pasó, presidente? A mí me dejó muchas enseñanzas. Ay, Dios. Pero usted estaba en otro lado. No estaba Estaba gobernando. pensando en ser presidente de Colombia en ese momento. ¿Y cómo íbamos a llegar? Pero ya. ¿Cómo llegar? La energía que teníamos cada uno de nosotros en el agua, que sube hasta